Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con matrices, específicamente dentro de matrices determinantes. Y dentro de determinantes vamos a hablar de lo que sería propiedades. Nosotros tenemos que recordar que vamos a poder encontrar el determinante solamente de matrices que sean cuadradas. Y vamos a comenzar con la primera propiedad. Si tenemos una matriz A que tiene una fila o una columna formada por ceros, el determinante de esa matriz va a ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a plantear un ejemplo de cada una de estas propiedades. Imagínense que ustedes tienen que, es como si yo le estuviera dictando la primera propiedad. Entonces, la primera propiedad que vamos a tener en cuenta del determinante es que si A es una matriz que tiene una fila de ceros o una columna formada por ceros, el determinante de esta matriz va a ser igual a 0. Como ejemplo, nosotros tenemos la matriz A 2, 1, 5, vamos a poner. La segunda fila, en este caso, va a estar formada por ceros. Y la tercera va a ser 3, 3, 2. Entonces, en teoría, acá nos tendría que dar un determinante. El determinante de esta matriz, de antemano podríamos afirmar que es igual a 0, porque toda esta fila, la segunda fila, está formada por ceros. Ahora bien, vamos a calcularlo por las dudas, ¿sí? Para que ustedes vean de que realmente se cumple esta propiedad. Entonces vamos a encontrar el determinante de A. A mí me gusta utilizar este método porque no tengo ni que copiar filas ni columnas, entonces mucho más rápido planteo el producto de la diagonal principal, 2 por 0 por 2, es 0. Ahora, si planteo este otro producto en el mismo sentido de la diagonal principal, me falta un elemento para completar este producto, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy? Recurro al 5. 0 por 3 por 5 sigue siendo 0. En ese mismo sentido, ¿qué nos quedaría? El producto de 1 por 0, pero multiplicado por el que está en la esquina. Entonces, ¿por quién? Por 3. 1 por 0 es 0, por 3 sigue siendo 0. Una vez que nosotros tenemos ese producto, lo que vamos a hacer es trabajar con la diagonal secundaria. Vamos a multiplicar en este caso 5 por 0 por 3, entonces acá nos quedaría menos 0. Ahora, ¿qué otro producto tenemos en ese mismo sentido? 1 por 0. ¿Pero por quién lo vamos a multiplicar? Por este 2 que tenemos acá solo. El que está enfrente sería. Multiplicamos 1 por 0 por 2, 0. Entonces sigue siendo esto que 0. Ahora nos queda el producto de 3 por 0 multiplicado por quién? Por 2. 0 por 3 por 2 sigue siendo 0. Como resultado en este caso vamos a tener que el determinante entonces de A va a ser 0. Yo apenas me piden que calcule el determinante, podría decir que el determinante de A vale 0, ya que la segunda fila está formada por elementos que serían 0. ¿Sí? Y acá lo podemos remarcar, que sería esta fila la que origina que este determinante sea 0. Vayamos a una segunda propiedad. Plantea que el determinante de A va a ser igual al determinante de la traspuesta de A. ¿Sí? Nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, A. Vamos a plantear una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada que va a ser 2, 5, menos 3, 4. ¿Sí? La traspuesta de A, primero vamos a fijarnos quién es la traspuesta. Recuerden que la matriz traspuesta se obtiene al intercambiar las filas al lugar de columna. Entonces, mi primer fila pasa a ser la primera columna y quedaría 2, 5. Y la segunda fila va a ser la segunda columna, en este caso quedaría menos 3, 4. Ahora vamos a encontrar el determinante de A y el determinante de la traspuesta. Si es una matriz de orden 2, recuerden, multiplicamos diagonal principal, 2 por 4 es 8, menos, ahora lo que sería diagonal secundaria, 5 por 3 menos 15.
En realidad esto quedaría 8 más 15 y el resultado es 23. Vamos a plantear este producto ahora para encontrar el determinante de la traspuesta de la matriz A. 2 por 4 es 8, menos 5 por 3 menos 15. Y el resultado, ¿cuánto nos daría nuevamente? 23. Vamos a plantear una cuarta propiedad. Perdón, sería para nosotros la tercera propiedad. Como tercera propiedad, vamos a plantear lo siguiente. Si A es una matriz diagonal o triangular, ya sea inferior o superior, el determinante de A va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, repetimos esa propiedad. Si A es una matriz diagonal o triangular, inferior o superior, el determinante de A es el producto de los elementos de la diagonal principal. Y vamos a plantearlo con un ejemplo nosotros acá. Nosotros tenemos una matriz A que sería triangular inferior. Por debajo de la diagonal principal tenemos elementos, valores, y por encima de esa diagonal siempre van a ser ceros, ¿sí? Dice que el determinante en este caso, si yo no me doy cuenta que es una matriz triangular, dice, de acuerdo a esta propiedad, que el determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso sería 2 por 1 por 1. Y el resultado sabemos que es 2. Imagínense que yo no me acuerdo de esa propiedad y hago el cálculo del determinante. Vamos a hacer todos los pasos nosotros. ¿Qué vamos a multiplicar? Primero, en el sentido de la diagonal principal, 2 por 1 es 2. Más, en el sentido de la diagonal principal tenemos 3 por 2 por 0. Sería más 0 entonces. ¿Qué otro producto? 0 por 0 por 3, que es 0. Menos. Vamos con la diagonal secundaria, en el sentido de la diagonal secundaria. Voy a usar otro color para que se vea mejor. Vamos a plantear el producto. 0 por 1 por 3. El resultado es 0. Ahora, 2 por 0, ¿por quién? Por el que está enfrente. Por 2. Sigue siendo 0. Ahora, 3 por 0 es 0. ¿Por quién? Por 1 que está enfrente. Sigue siendo 0. Entonces el resultado de ese determinante es 2. Entonces la tercera propiedad que nosotros planteamos decía que si A es una matriz, ya sea diagonal o triangular superior o inferior, el determinante de A será el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Y uno dice, bueno, y esto si lo tuviéramos que plantear de manera genérica, nosotros tenemos una matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, vamos a plantear otro ejemplo, A sub 1, 3. En este caso sería 0, acá vuelve a aparecer otro 0 para que sea triangular, y en este caso quedaría A sub 3, 3. Estaría en la tercera fila, tercera columna. Sigue siendo una matriz triangular, entonces yo sé que el determinante de una matriz triangular, fíjense que en este caso es superior. Por encima de la diagonal principal tengo números, por debajo son todos los elementos iguales a 0. Entonces el determinante de esta matriz va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Vamos con una cuarta propiedad. Si tenemos una matriz B que se obtiene cuando una fila, solamente una fila o una columna de A se multiplica por un escalar K, entonces se va a verificar lo siguiente. Vamos a plantearlo como
de manera genérica para que ustedes lo vean. Vamos a aumentar un poco esto. Vamos con la cuarta propiedad. Nosotros tenemos una matriz B. Directamente yo lo voy a escribir como determinante a esa matriz B. ¿Sí? Fíjense, esa matriz B, yo lo voy a escribir que va a ser igual a ¿qué? A por K por 1, 1, K por elemento, en este caso sería primer fila, segunda columna, por elemento que está en la primer fila, tercer columna, y acá quedaría si nosotros encontramos ese determinante y uno, ¿qué puede observar? En este caso, que todos los elementos de la primera fila están multiplicados por K. Y esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Acá por lo que sería el determinante de la matriz, que formada por A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Entonces, si esta consideramos que es una matriz y la llamamos B, esa matriz va a ser igual a ¿qué cosa? A K veces el determinante de la matriz A, pero siempre que hablemos de el determinante de la matriz B. Entonces, el determinante de la matriz B va a ser igual a K veces el determinante de la matriz A. Por ejemplo, nosotros tenemos, a modo de ejemplo, tenemos una matriz A que tiene elementos 2, 1, 5, 3, 1, 4, 1, 2, 1, por ejemplo. La matriz B, nosotros vamos a hablar de una matriz B que los elementos son parecidos. Tiene elementos 2, 1, 5, 3, 1, 4, 2, 4, 2 como elementos. Si uno observa, las matrices son parecidas, solamente que la última fila de la matriz A es parecida a la última fila de la matriz B, solamente que en el caso de la matriz B está multiplicada por 2. 2 por 1 encuentro ese 2, 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2 el otro elemento. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de A en este caso, ¿a qué va a ser igual? Partimos por la diagonal principal. 2 por 1 por 1 es 2, más. En el mismo sentido que tengo 3 por 2 por 5, ¿no? 3 por 2, y acá buscamos el 5. 3 por 2 son 6, por 5 es 30. Ahora, 4 por 1, que es 4. Ahora, 5 por 1, que nos quedaría ¿qué? Menos 5. Ahora, en el mismo sentido de la diagonal secundaria quedaría 2 por 4 por 2. 2 por 4, 8, por 2 quedaría 16, menos 16. Y en el otro sentido, ¿qué nos quedaría? 3 por 1, que sería en este caso menos 3. Vamos a continuar abajo. Acá tenemos 36, si sumamos esto, menos. Ahí quedaría 24. Entonces el determinante de A sería la resta entre 36 y 24, y eso nos daría como resultado 12. Eso es el determinante de A. Vamos a encontrar el determinante de B.
multiplicamos en el sentido de la diagonal principal, ¿qué nos quedaría? 2 por 1 por 2. Acá tenemos que es 4. Más 3 por 4 por 5. 5 por 4 sería 20, vamos a multiplicarlo así. Y 20 por 3 sería 60. Ahora, 4 por 1 por 2. En este otro sentido, ¿no? Tenemos 4 por 1, 4, por 2 son 8, más 8. Ahora bien, vamos con la diagonal secundaria. En la diagonal secundaria nosotros tenemos 2 por 1 por 5. Quedaría menos 10. Ahora, 4 por 4, 16, por 2, 32, menos 32. Y ahora menos, nos queda esta otra diagonal, 3 por 1 por 2. 3 por 1 es 3, por 2 sería 6, menos 6. Entonces, vamos a plantear la suma. En este caso quedaría 64 más 8 menos 42 menos 6. Y el resultado es 24. Ahora bien, si uno se pone a observar, el determinante de B, de acuerdo a esta propiedad, va a ser K veces el determinante de la matriz A. Nosotros sabemos que, dijimos que, primero por la observación, la última fila estaba multiplicada por 2 y se parecía de esa manera a la fila de la matriz A. Y tiene sentido, porque fíjense que a nosotros nos da 24, y si K en este caso vale 2, quedaría por 12, se cumple que 24 es igual a 24. De esa manera queda planteada, o a modo de ejemplo, qué pasaría con esta propiedad número 4 para nosotros. Ahora bien, vamos a seguir con otra propiedad más. Si B, estaríamos dentro de la quinta propiedad. Si B es una matriz que se obtiene cuando se intercambian dos filas o dos columnas de A, entonces el determinante de B va a ser igual a menos el determinante de la matriz A. Vamos a plantear algo más simple. Nosotros tenemos una matriz A, tiene elementos 2 menos 1, 4 y 6. Si nosotros calculamos el determinante de esa matriz A, ¿cómo nos quedaría? 2 por 6 son 12, menos 4 por 1 quedaría menos 4. El resultado es 16, en este caso. Ahora dice que si nosotros la matriz B se obtiene de intercambiar las filas o columnas de la matriz A. Entonces fíjense, si yo intercambio acá, quedaría 4, 6 y 2 y menos 1. Hago el intercambio de las filas, que se puede realizar, sí. En este caso, ¿cómo quedaría el determinante de B? Va a ser igual al producto de 4 por menos 1 es menos 4. Y 2 por 6 es 12, entonces menos 12. Y el resultado de ese determinante es menos 16. Entonces, bien, se comprueba que el determinante de B es igual a ¿qué? A menos el determinante de la matriz A. Cambiaría el signo del determinante, dicho de otra manera. Vamos con otra propiedad más que plantea que si B es la matriz que se obtiene cuando un múltiplo de A de un renglón, ¿no es cierto?, de otra matriz A, se le suma un renglón. A ver, vamos a definir nuevamente esta propiedad. Si nosotros tenemos una matriz, ¿sí?, que sería una matriz B, que se obtiene cuando un múltiplo de un renglón, quiere decir de un renglón, o muchas veces nosotros vamos a utilizar filas de A, se multiplica por otro, o cuando el múltiplo de una columna
se suma a otra columna, entonces estos determinantes van a ser iguales. Ahora bien, ¿cómo sería esto a nivel ejemplo? Estaríamos dentro de la... Acá estamos. Sería nuestra sexta propiedad. Nosotros tenemos una matriz. Esa matriz tiene elementos A sub 1, 1 más K veces, acá va un más, yo le voy a sumar la matriz, la segunda fila, multiplicado por K. En este caso quedaría de esta manera. Tengo la primera fila que sería A sub 1, 2 más K veces la segunda fila, en este caso quedaría A sub 2, 2. En la segunda fila que nosotros vamos a tener sería el elemento A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Esto va a ser igual a ¿qué? A la matriz al determinante sería, perdón, acá vamos a hablar ya de determinantes, entonces lo vamos a escribir como determinante. Si hablamos de determinante, esto ¿a qué va a ser igual? Al determinante de la matriz. En este caso A sub 1, 2, A sub 2, 2, 2, 1, perdón. Y acá quedaría A sub 2, 2. Vamos a plantearlo a nivel ejemplo. Nosotros tenemos una matriz A. Tiene elementos 2, 1, 3, 5. La matriz B se obtiene, imaginemos una fila o columna, ¿sí? Yo voy a dejar tal cual la segunda fila. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? A esa primer fila, en este caso sería 2, le voy a sumar 2 veces esa fila. Quiere decir que va a ser 2 por 3. Entonces acá quedaría 1 más 2 por 5. En teoría, los determinantes tendrían que ser iguales. Acá quedaría 2. 2 por 3 son 6 y 2 son 8. Acá quedaría 2 por 5, 10, más 1 es 11. Y acá quedaría 3 y 5. Eso no los alteramos. Nosotros vamos a encontrar ahora el determinante de la matriz A, que quedaría 2 por 5, 10, menos 3 por 1, 3. Y el resultado en ese caso sería 7. Vamos con el determinante de la matriz B. A ver, repasemos lo que hicimos. La segunda fila la dejamos igual en el caso de B, pero la primera fila la multiplicamos. Al elemento de la primera fila le sumamos el elemento de la segunda fila multiplicado por el escalar 2. Lo mismo hicimos con el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Ahora, 5 por 8 es 40. Menos 3 por 11 sería 33. Y el resultado, fíjense que coincide con este que obtuvimos y sería igual a 7. ¿Sí? Vamos con otra propiedad más, que sería para nosotros la propiedad número 7. Dentro de la propiedad número 7 vamos a plantear lo siguiente. Por ahí lo de propiedades es un tema medio pesado, así que paciencia. Si A es una matriz cuadrada con dos filas o dos columnas proporcionales, entonces el determinante va a ser igual a 0. A ver, fíjense acá. Yo tengo una matriz A. Vamos a hablar de matriz de orden 2 porque es más fácil para calcular. Yo tengo una matriz que tiene elementos 2 menos 3. Y dice que esas matrices tienen en este caso filas que son proporcionales. ¿Y cómo sería proporcional si yo a esta fila
a la segunda fila la obtengo de multiplicar la primera por un número. Imagínense que yo la multiplico por 2, quedaría 2 por 2, 4, y 2 por menos 3 sería menos 6. En teoría el determinante acá tendría que ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Determinante de A, fíjense que la segunda fila entonces es igual a la primera multiplicada por 2. Serían filas proporcionales en este caso. Quedaría 2 por menos 6 es menos 12, menos, ahora este determinante, menos 3 por 4 es menos 12. Y si se comprueba que ese determinante va a ser 0. Imaginemos que tenemos una matriz A vamos a mejorar ese 6 y acá tenemos un 4. Si uno observa en esa matriz, vamos a encontrar el determinante de la matriz A. La primer columna y la tercera columna son proporcionales. Fíjense que si yo a la primera la multiplico, a la primera columna la multiplico por 2, obtengo la tercera columna. Entonces ahora vamos a calcular el determinante y ver que esta propiedad también se verifica, ya sea por filas o por columnas. Vamos a plantear el producto de la diagonal principal, 1 por 2 por 4. Acá quedaría 8, más. En este sentido tenemos también a 3 por 0, por el que está enfrente sería 2. Sigue siendo 0. Ahora, 1 por 6 por 2. ¿Se ve esto? 1 por 6, buscamos a ese 2 que está solo, enfrente. Quedaría 12. Menos, vamos con la diagonal ahora secundaria. 2 por 4 por 2. Perdón, 2 por 2 es 4, por 2 quedaría 8. Menos 8. Ahora, en este sentido tengo 6 por 0 por 1. Menos 0. Y ahora quedaría 3 por 1 por 4. 12. Pero en este caso quedaría negativo. Fíjense que el 8 con el 8 se nos va, y el 12 con el 12 se nos va, y el resultado sigue siendo, en este caso, el determinante de la matriz A va a ser igual a 0 también. Esto entonces, para recordar, cuando nosotros tengamos dos filas o dos columnas que son proporcionales, el determinante de la matriz va a ser igual a 0. Esto sería como las propiedades más importantes que vamos a ver dentro de lo que sería matrices, y muchas veces en un final se va a preguntar, por ejemplo, qué sucede si tenemos una matriz y en la que sus elementos o los elementos de la primera y la tercera fila son proporcionales, y la respuesta sería que su determinante va a ser igual a 0. Esto es básicamente un poco de propiedades, y ahora vamos a ver otro tema que sería desarrollo por cofactores, que es bastante interesante.